Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a irnos un poquito atrás, pero siempre en el año 2009, para ser precisos. Vamos a contar una historia que nuevamente envuelve una venganza por una motivación que tiene que ver mucho con, no sé si llamarla codicia o tal vez el enojo por no haber recibido algo que habían pedido. Básicamente, sin querer dar muchos detalles en torno a qué va a girar hoy la historia, les advierto, adelantándome un poco, a que básicamente la motivación, aunque esta nunca justifica, es también una cuestión bastante endeble en relación a lo que dejó como resultado. 2 muertes. Hoy vamos a contar la historia de un estanciero, Carlos Alberto Quintana, y un joven que fueron asesinados a puñaladas en ese año por una pareja. En un momento se había dicho, y después esto fue develado como otra cosa. Vamos a arrancar esta historia conociendo de quiénes se trata, los protagonistas de este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Y hablemos primero de la víctima principal, les decía, el estanciero Carlos Alberto Quintana Velázquez, un hombre de 57 años en ese momento, paraguayo él, ganadero, de la estancia domiciliado en San Estanislao, en San Pedro, en Santaní. Él fue asesinado a puñaladas por empleados que habían llegado, ellos contratados para trabajar en su estancia, para hacer trabajos, tiene que ver un poco con la labor de mantenimiento mismo de la estancia de la propiedad. La otra víctima es Arnaldo Andrés, de 16 años, paraguayo también, es un peón de la estancia, un empleado de don Carlos, también su domicilio es en Santaní, San Pedro. Él fue asesinado y arrojado a un pozo en el patio mismo de esta propiedad. Los autores en aquel momento, los investigadores lo identificaron como Miguelina López González, de 24 años, paraguaya, ella empleada de Santa Rosa del Mondadí, Alto Paraná, y un menor en aquel entonces, identificado en ese momento como con las siglas de WELG. Ya obviamente hoy, con los años transcurridos, la identidad es conocida. En ese momento tenía apenas 17 años. Él fue contratado, al igual que Miguelina, como peones por don Carlos, domiciliado en Alto Paraná, también en Santa Rosa del Mondadí. Él habría sido, según las sospechas, el autor material del doble asesinato, y después se revela que no fue pareja de Miguelina, sino que su hermano. ¿Verdad? Esa es la parte de la pesquisa que va descubriendo después la policía en su momento. Arrancamos por el trasfondo del hecho. Yo les había contado ya parte de esto. Tanto este menor, ¿verdad?, en su momento, y su hermana, Miguelina, fueron contratados por don Carlos para hacer trabajos de mejoras en la estancia, para hacer básicamente lo mismo que hace todo empleado de una propiedad como esta, ¿verdad? Dar de comer a los animales, cuidar estos animales no sean víctimas o no sean objetivos de abigeos, cuidar también el cerco perimetral, hacer trabajos de mantenimiento, entre otros tipos de funciones. Llegaron en ese año 2009 hasta la propiedad de marzo, para ser preciso, la propiedad de don Carlos, y después de ahí, en una serie de hechos y situaciones, ocurriría esto. ¿Qué ocurrió en marzo del 2009? ¿Qué pasó? Martes 24 de marzo del año 2009. El amanecer en San Estanislao estaba agradable. El fresco otoñal se apoderó del ambiente, una excusa perfecta para muchos al no asistir a clases. Preocupados por la segunda ausencia de Arnaldo Andrés González Garcete al inicio de la nueva semana escolar, los docentes del colegio de la compañía Itapebú se comunicaron con sus familiares. Aunque a su corta edad él ya trabajaba, nunca descuidaba sus estudios. Cuando los profesores y el director informaron a la familia, todos quedaron aún más sorprendidos. Sus padres no dudaron en llamar a la estancia San Jorge, donde este chico de 16 años trabajaba como peón, pero en la estancia nadie atendió. La preocupación creció en sus parientes cuando las insistentes llamadas a su patrón, Carlos Alberto Quintana Velázquez, tampoco fueron atendidas. Él vino a visitarnos porque fines de semana venía a visitarnos desde el campo
Vino un viernes y tenía que regresar el domingo al campo porque tenía justamente empleados nuevos. No los podía dejar mucho tiempo. Insistí en que se quedara un día más y que viajara el lunes. Ese lunes él viajó a Santaní. Yo le llamé al mediodía para saber cómo había llegado, no me respondió el teléfono. Dejé pasar las horas, llamé a la tardecita, como a las 7 de la tarde, no me respondió el teléfono. Al día siguiente yo ya recibo una llamada telefónica de la hermana del niño que también fue asesinado. Y esa hermana me dice, le llamo a mi hermano, le llamo a don Carlos y ninguno de los dos me atiende en el teléfono. Eso ya fue martes. La madre de este joven dejó todas sus labores caseras y caminó hasta la comisaría local decidida a saber qué había ocurrido. En el lugar, los policías ofrecieron a acompañarla hasta esa estancia. Los parientes dijeron a la policía que Arnaldo Andrés estuvo en su vivienda en la colonia el domingo hasta las 17 horas. Ese día estaba alegre como siempre, no mostraba atisbo de preocupación. Nada perturbaba la tarde familiar. Aquel día fue la última vez que lo vieron. Entonces, lógicamente, algo ya presentí y comencé a tratar de comunicarme con sus familiares en Santaní. Me comuniqué con uno de sus hermanos, Jorge Quintana, y le pedí que se fuera a la estancia a ver qué pasó de su hermano. Me comuniqué a la ANDE para preguntar si había corriente eléctrica. Me dijeron en la ANDE que sí, que nunca hubo un corte. Jorge Quintana estaba fuera de la ciudad de Santaní, no podía llegar temprano. Mi desesperación cada vez era más grande. Entonces llamé a la comisaría y pedí que ellos se fueran a ver qué pasaba. ¿Por qué el niño de 16 años, Arnaldo Andrés, y Carlos no respondían su teléfono? Y como los empleados nuevos, hacía 15 días nada más entraron, yo no tenía comunicación con ellos, no conocía sus números de teléfono. Los policías llegaron acompañados de sus familiares hasta la estancia. De entrada, les pareció que había una extraña tranquilidad. El silencio era abrumador. Ni siquiera el perro guardián corrió hasta el portón principal para custodiar esa entrada. En el frente de la casa se pintó un panorama desgarrador. Algunas gotas de sangre denotaban un violento suceso. Los agentes llamaron al fiscal de turno y con su permiso forzaron la entrada. En una de las habitaciones principales encontraron el cuerpo de Carlos Alberto. Arnaldo Andrés, por su parte, no aparecía. A la noche, ya del martes, fueron a la estancia, encontraron la casa toda llaveada. Ya llamaron a los bomberos, policía, bomberos, y así fue que encontraron el cuerpo de Carlos. Primero le encontraron el cuerpo de Carlos y el del niño no encontraban, pero sí había rastros de sangre y había rastros de que había sido estirado de un lugar hasta otro lugar, que por lo menos había unos 2-3 metros de sangre, de una línea de sangre. Los oficiales empezaron a inspeccionar cada rincón de la casa. Buscaron en piezas pequeñas, grandes, cocinas y comedores, en el extenso patio y hasta bajo los comederos de animales. En la granja, en cada recoveco, Arnaldo igual no aparecía. La desesperación de la familia crecía con cada segundo, hasta que finalmente un fuerte aroma llevó a la comitiva hasta la boca de un pozo. Las luces de las linternas alumbraron lo suficiente para ver qué había en ese lugar. Muy al fondo, cargado de un poco de agua, estaba el cadáver de Arnaldo. Trabajaron hasta muy tarde con los bomberos y así fue que encontraron el cuerpo de Arnaldo Andrés. Encontraron dentro de un pozo, con esposas. Y fue brutal, fue terrible. Acordarme eso ahora mismo todavía me afecta.
porque la forma en que le jugaron a ese niño fue brutal. Me decías que tenías un hijo de su misma edad en ese entonces. Yo tengo 3 hijos, 2 menores en esa época, 2 varones menores en esa época y mi hija que ya acababa de cumplir 18 años. Justamente por esa preocupación de la familia de Arnaldo Andrés es que esto se descubre finalmente, ¿verdad? La ausencia en el colegio de Arnaldo fue el detonante, o la preocupación fue el detonante de ir a saber qué estaba ocurriendo en la estancia. Y cuando se descubren los cuerpos, se puede determinar la causa precisa de la muerte, según al menos el estudio forense hecho en aquel momento por el médico que estuvo asignado al trabajo. Y hablamos arranquemos por lo que fue la inspección al cuerpo de Carlos, el estanciero, el propietario de esa estancia. Se habla de al menos 7 heridas en el pecho, espalda y brazos, lo que hizo suponer que él trató de defenderse. Me refiero a el rastro que deja cuando uno intenta poner, digamos, una suerte de obstáculo, una suerte de impedimento a un ataque, queda con mayor cantidad de rasgos de violencia. Y esto fue lo que pasó con don Carlos. El cuerpo fue encontrado en el patio de la casa, estaba al descubierto. En el caso de Arnaldo Andrés, él recibió 2 heridas, 2 puñaladas en el pecho. Él, para ser asesinado, fue esposado. Luego de asesinarlo, lo arrojaron a un pozo, de donde fue rescatado su cuerpo por las personas que intervinieron, una vez que después de esa búsqueda intensa hecha por los familiares, las denuncias, etc., lograran identificar que algo había pasado en la casa. Según estimó el forense Ilse Casco Penayo, que fue Ilsen Casco Penayo, que fue el asignado a esto, el adolescente fue asesinado el lunes a la mañana, lunes 23 de marzo del año 2009, y en el caso de Carlos Quintana, en horas de la noche. Lo que determina esta diferencia de tiempo en los asesinatos es que se cree que aparentemente, debido a que el patrón llegó a la estancia más entrada la tarde, es que él pasa a ser la segunda víctima. Y en el caso del chico, atacaron muy temprano, justo cuando se preparaba para asistir a la escuela. Habrían ingresado, lo mataron, o sea, lo esposaron, lo mataron, arrojaron al pozo. La idea era deshacerse aparentemente del cuerpo, y como transcurrió demasiado tiempo hasta la llegada del patrón, es que tenían que escapar. Ya cumpliendo el objetivo de lo que querían, aparentemente, dejaron el cuerpo al descubierto, y eso, digamos, sirvió para que de alguna u otra forma los agentes, los investigadores, al llegar al lugar, puedan encontrar rápidamente la escena del crimen, que fueron 2, finalmente. Hay un extraño mensaje en todo esto, que fue el primer hilo conductor para la policía. Porque cuando encontraron los 2 cuerpos, lo primero que pensaron, de acuerdo al estudio forense, es: el chico podía identificar a los autores y por eso lo matamos. Y en el caso del patrón, evidentemente que por la hazaña, el objetivo primario era él, el objetivo real. Ahora, ¿pero qué y por qué un ajuste de cuentas? ¿Cuál fue la finalidad? Y acá es donde este mensaje que ellos encuentran al llegar a la estancia determina que ahí había una cuestión de por medio, algo que ajustar. Y se trata de lo siguiente: Carlos, bienvenido al infierno. Estaba con algunos errores ortográficos, eso hace determinar también algunas sospechas ya sobre quizás el perfil del quien lo había hecho. Esto fue encontrado, estaba escrito, estaba pintado en una de las habitaciones de la casa del ganadero, lo que también vuelve a dirigir hacia lo que había dicho el primer momento. Personalizaba el homicidio en una sola persona. Esto fue lo que encontraron los agentes cuando entraron a esa habitación. Un extraño mensaje. La pared, muebles, una computadora, el ratón, los parlantes y otros elementos que se encontraban encima de un improvisado escritorio sobre una mesita lucían un brillante color lila, tirando a azul.
También una libreta donde había anotados algunos gastos en la parte superior y abajo las semillas de algunas frutas que allí quedaron luego de ser consumidas. El pintarrajeado de la pared tenía un mensaje, aunque con algunos errores de ortografía. Se leía claramente: bienvenido al infierno. Abajo, lo que podía denotarse una sarcástica risa. La tétrica esquina generó algo de consternación y confusión a los intervinientes. Tuve amenazas, yo recibía amenazas a la medianoche de personas al celular que me decían que no continúe con esto porque yo también iba a ir al infierno. Así como habían dejado en la pared, bienvenido al infierno, después de que le asesinaron a mi esposo. Lo mismo me decían a mí y que mis hijos y yo estábamos siendo controlados. Pánico. Sola, con 3 hijos. Pánico. Era lo que sentía. Por esta circunstancia, los investigadores llegaron a creer, incluso, que los autores del crimen podrían ser de origen brasilero. La pintura que habían utilizado para hacer aquel escrito fue un envase de curavichera en aerosol, producto veterinario, utilizado para curar las heridas a los animales. El escrito lo dejaron en la misma habitación donde habían encontrado el cuerpo sin vida de Carlos. Los fiscales encargados del caso fueron Julián Camacho y Lilian Ruiz. Tenían apenas datos sueltos de los sospechosos. La única pista que los condujo a la hipótesis de que el autor podía ser alguien conocido la dedujeron al encontrar en el patio a un perro de la raza Rottweiler atado a un árbol y a su alrededor una montaña de comida. El Rottweiler lo ataron con una cadena, tremenda cadena, por un árbol y menos mal le dejaron una bolsa de comida al lado. Pero bueno, ese Rottweiler ya estaba acostumbrado a ellos. Aunque el Rottweiler dormía dentro de la casa del patrón, pero ya estaba acostumbrado a ellos. Ya los 15 días ya lo estaba viendo. Arnaldo Andrés fue sepultado en la mañana del 25 de marzo en su comunidad de Itapebú. El estanciero Carlos Quintana fue llevado en la tarde de ese día hasta el Campo Santo de Santaní. Dolor, consternación y ruegos de justicia fueron los lamentos más escuchados durante el sepelio. Los familiares de ambos pidieron que se capture a los responsables del grave doble homicidio. Y las autoridades municipales, gubernamentales y hasta el entonces presidente del Congreso, el senador Enrique González Quintana, asistieron al sepelio de Carlos Alberto. El estanciero no solo se dedicaba al rubro ganadero, también estaba algo inmiscuido en el mundo de la política. Crimen que ocurre en marzo del año 2009. Un estanciero fue encontrado asesinado a puñaladas, al igual que un peón, un chico adolescente de 16 años en aquel entonces. Sus cuerpos tenían varias heridas, pero particularmente el del dueño de la estancia tenía un mensaje. La cantidad de 7 heridas en el pecho, brazos y la espalda hizo pensar a la policía ya en ese mismo instante que alguien tenía algo jurado con él, una venganza, algo no cerrado, una cuenta pendiente. Pero esto se agravó o se solventó cuando encontraron un mensaje escrito en una de las habitaciones de don Carlos, el dueño de esa propiedad. Bienvenido al infierno. Esto hizo que la policía comenzara a sospechar de que evidentemente las personas eran conocidas del dueño y también alguien que tenía evidentemente una cuenta pendiente. ¿Qué fue esa cuenta o de qué se trataba? Se los voy a contar a la vuelta del primer corte aquí en Escena del Crimen. Al retorno de la pausa, una breve introducción de lo que había ocurrido en el capítulo anterior, en el bloque anterior. Lunes 23 de marzo del año 2009, un estanciero y un joven peón de 16 años habrían sido asesinados dentro mismo de la estancia, esto en San Pedro.
La motivación todavía no estaba muy clara para la policía, pero sí sabían de que evidentemente había una cuenta pendiente y principalmente el objetivo fue Carlos, el propietario de esa estancia. Es que él había recibido 7 heridas de puñal en el pecho, en los brazos y también en la espalda, lo que hacía suponer que evidentemente la cuenta pendiente era con él. Sin embargo, también había ciertas confusiones porque la hazaña era emparejada con la atroz forma en que había muerto este chico de 16 años, porque a él lo esposaron, le dieron 2 puñaladas en el pecho y lo arrojaron a un pozo. Evidentemente que eso de alguna forma también es un nivel de violencia extremo. Lo esposaron, lo habían aparentemente sujeto contra su voluntad, lo asesinaron de esa manera y también fueron a arrojar el cuerpo a un pozo deshaciéndose de todo tipo de evidencia que pudiera quedar en ese sitio. Aún en un mundo de confusiones, la policía comenzaba a tener algunas pistas de quienes pudieran estar detrás de todo esto. Y se supo, con los rumores y algunos informantes, que don Carlos hizo una contratación reciente de empleados para esa estancia. Así fue como una pareja comenzó a estar en la mira de la policía. Una pareja en la mira. Los agentes de investigación de la División de Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción fueron hasta la localidad sanpedrana para colaborar en la investigación, junto a los fiscales Lilian Ruiz y Julio Camacho. Ambos abogados fueron designados para los trabajos investigativos ante la gravedad del hecho que había dejado consternada a la comunidad. Después del hecho yo tuve que quedarme en Santaní para ver qué hacía con todo lo que estaba puesto y plantado y todo lo demás. Y en ese tiempo ya empezaban las investigaciones por parte de la policía. También había muchísimos rumores que me afectaban mucho y que quedó en eso, en rumores. Nunca tuve pruebas de nada. Pero yo veía que la policía de Santaní estaba mucho con el entorno de donde surgían los rumores. De ahí comenzó mi desconfianza. Y como también la fiscalía no tenía un hilo conductor de dónde empezar, por dónde empezar. Y como víctima, lógicamente, yo ya no tenía paciencia. Traje todos los documentos, fotocopié todos los documentos de la fiscalía, de la policía, todo lo que ellos, de la prensa local, todo completo, y me vine acá al departamento de investigaciones. Averigüé quién era el jefe de investigación, de homicidios en ese momento. Me hablaron del comisario Gilberto Fleitas. Hice el lobby, esperé que me atendiera y así fue que llegué a él. Y agradezco haber hecho todo eso porque este señor comisario Gilberto Freitas me ayudó muchísimo con todo su equipo profesional, equipo de una contención increíble. Me ayudaron a mí, le ayudaron a mis hijos. La primera de las hipótesis para los investigadores era una muerte por encargo. Todas las características del crimen conducían a que existía un autor moral del hecho y un autor material. Los policías llegaron al lugar para levantar las primeras evidencias e iniciar así las averiguaciones primarias, pero con muchas dudas con respecto al caso, debido a que eran escasos los datos con los que contaban en ese momento. Milciades, ese era el único nombre que manejaban. Era un nombre que además ni siquiera estaban seguros si pertenecía al capataz. Solo así lo conocían los demás empleados de la estancia. Un joven que supuestamente había llegado con su esposa a la estancia San Jorge de Carlos Alberto para trabajar como encargados del lugar. Solo el fallecido sabía cuál era el nombre completo de su empleado. No se lo había dicho a ningún otro. Un intenso rastrillaje se desplegó
Lo ejecutaron los investigadores en todo alrededor del establecimiento. Aunque, de acuerdo con la estimación del médico forense, el crimen se había registrado hacía ya 2 días antes del hallazgo, y era alta la probabilidad de que los autores se hayan escapado ese primer día. Sobre los sospechosos, la policía tenía apenas algunos datos sueltos, que parecían ser poco certeros. Los investigadores empezaron a seguirle el rastro a través de una línea telefónica que tenían habilitada para el uso de ambos. Esta línea que dejaron llevó a la policía a cientos de kilómetros de la estancia para lograr ubicarlos. Los empleados del fallecido comentaron a los agentes que en los últimos días de vida el patrón no tenía un buen relacionamiento con 2 empleados que habían llegado a la estancia desde el departamento de Alto Paraná. Ya con algunos nombres sueltos, sabiendo al menos que uno de ellos era menor, sospechaban al menos, tenían determinado que era un varón y una mujer el que eran artífices de este doble homicidio, la policía, encabezada por el hoy comandante de la policía, el comisario Gilberto Fleitas, en ese entonces jefe de homicidios en el Departamento de Investigación de Delitos de Asunción, fue asignado para que viaje hasta San Pedro y comience esta serie de investigaciones en torno al doble homicidio. Obteniendo esos datos puntuales, saltó a una referencia sobre dónde podrían estar estas personas o de dónde ellos fueron contactados. Hay una teoría siempre que se mantiene dentro de los hechos delictivos que habla que generalmente los asesinos inexpertos, o por ponerlo de otra manera, una persona que no tiene antecedente en el homicidio, cuando comete un delito de este tipo, retorna a un área segura, un área donde se siente tranquilo, donde se siente protegido, entre comillas, y esto fue lo que prácticamente sucedió con esta pareja. Retornaron a una zona donde ellos se sentían seguros, y esto era Alto Paraná. Un viaje de 300 kilómetros desde San Pedro hasta la zona de Alto Paraná para buscar a esta pareja. Una vez que lograron tener más datos sobre ellos, descartaron que se trate de una pareja. En realidad, eran hermanos. La investigación. Varias conjeturas manejaron tanto los policías como la fiscalía con respecto al homicidio. Una de ellas parecía encajar con las circunstancias. Para ellos, el crimen parecía haber sido preparado con cautela, con una previa planificación que tenía como eje fundamental a la pareja. Estaban convencidos que los miembros fueron contratados por alguien para asesinar a Carlos Quintana y a su empleado. Sin embargo, las líneas telefónicas obligaron a trasladarse más de 300 kilómetros para resolver el crimen. Desde San Estanislao, en el departamento de San Pedro, al norte del país, los policías llegaron hasta el sur de Alto Paraná, en el este. En la localidad de Santa Rosa del Mondal, los agentes lograron capturar a los 2 autores del crimen. Miguelina López Garcete y su hermano menor, un adolescente de 17 años. La pareja que suponían los policías eran los autores resultaron ser 2 hermanos. Desde allí, los investigadores los condujeron a Santaní y posteriormente llevados hasta la capital. Al poco tiempo ellos ya me habían dicho de que sí, que los encontraron, los atraparon y los estaban trayendo a Santaní. Me negué a que se queden en Santaní. No quise que fueran a Santaní. Pedí que se los traiga acá. Porque yo en Santaní no tenía garantías. No sabía con quién estaba, no sabía quiénes estaban a mi alrededor. Toda la gente que estaba a mi alrededor, para mí eran gente de quien yo tenía que desconfiar y sospechar. Entonces vinieron acá. Para la policía, la detención de los hermanos puso fin a la investigación policial del caso. Y así fue que nos enteramos que estos 2 asesinos eran hermanos de padre y madre y no eran pareja como ellos dijeron al entrar a trabajar en la estancia.
El jefe de homicidios de aquel tiempo, el comisario Gilberto Fleitas, hoy comandante de la policía, afirmó que tenía la certeza de que estos dos jóvenes empleados fueron los autores. Hacía menos de un mes, los nuevos empleados pasaron a formar parte del plantel de empleados de la estancia. Y en poder de los dos, los policías encontraron una motocicleta que había desaparecido del predio de la estancia. En el lugar se confirmó también que desaparecieron algunas pertenencias de las cuales los hermanos también se habían quedado para huir del lugar y trasladarse hasta Alto Paraná. Ahí ellos vivían. Al ser capturado, uno de ellos confesó el crimen. Fue el muchacho el que confirmó a las autoridades que él se encargó de las dos muertes y explicó los motivos que lo habían conducido a convertirse en un precoz asesino. Justamente cuando obtienen la identidad ya de estas dos personas, el caso de Miguelina López y del entonces menor WELG, vamos a mantenerlo ahí porque nos quedamos ahí en esa línea del tiempo, es que la policía comienza a indagar ahora cuál fue el contexto de toda esta situación, qué fue lo que llevó, lo que conocemos todos como el móvil del crimen. En esa suerte de indagatorias que hace generalmente la policía, que existe todo un debate sobre la legalidad de ellas, siempre es conducente dentro de una investigación, hay tantas historias de hecho en torno a ellas, se habría filtrado a los medios de comunicación y a su vez estos a la población en general, la tesis de una deuda impaga, o al menos no se trata siquiera de una deuda, sino que en realidad de algo que uno de ellos había pedido al patrón, a don Carlos, y este decidió no cumplir, o al menos, bueno, no estaba en la obligación de hacerlo, pero les dijo que no, para ir directo a la situación. Les dijo que no, y ante esa negativa comenzó a planificarse el peor de los escenarios o el peor desenlace para Carlos. Siempre él estuvo en la línea del objetivo principal de estos hermanos. Lastimosamente el caso de Arnaldo André, de este chico de 16 años, es el efecto colateral de toda esta situación porque el joven vivía en la casa, o sea, tenía ahí a sus padres, a su familia, y podría llegar a reconocer a los empleados teniendo en cuenta que ya llevaban unos días trabajando para don Carlos y sería un cabo suelto que tenían que eliminar. Y lastimosamente sucedió eso también. ¿Qué es lo que descubre la policía? ¿Cuál fue el móvil puntual del crimen? Vamos a ver. Por un adelanto. El crimen ya estaba resuelto. Solo faltaba que los investigadores confirmaran las informaciones e hipótesis que manejaban sobre el móvil del crimen y la forma en que los autores lo habían cometido. Para facilitarles la tarea, el adolescente decidió hablar. Este joven de 17 años comentó a los investigadores que él fue el autor del doble crimen, por una circunstancia completamente impensable. Ellos empezaron a trabajar en la estancia de la víctima 15 días antes del asesinato. Luego de una semana de trabajo, pidieron al patrón un adelanto de dinero. Como provenían de lejos, alegaron tener algunas necesidades por cubrir, pero supuestamente el patrón les dijo que todavía no podía dárselos. A partir de ese momento comenzaron las discusiones y constantes roces entre Carlos Alberto y sus empleados. La crispada relación continuó con una serie de conflictos que el dueño de la estancia soportó para no tener que echarlos y mandarlos de vuelta a su casa. Se dijeron muchas cosas, pero por un adelanto de dinero, habiendo entrado a trabajar en 15 días, solamente 15 días estuvieron. ¿Qué adelanto de dinero pudieron haber pedido? Si ellos tenían todo servido en la estancia, el salario les salía libre, no pagaban nada, tenían comida, tenían todo. ¿Qué adelanto? ¿Y para qué el adelanto? El lunes, el muchacho debía ir a la escuela, pero no fue. Esa mañana los hermanos lo mataron.
Luego de apuñalarlo varias veces, lo arrojaron al fondo de un pozo. Entrada la tarde, cuando Carlos Alberto llegó, continuó la secuencia homicida. Arnaldo André, ese domingo que Carlos tenía que viajar, le llamó y le preguntó si cuándo él volvía. Y él le dijo el lunes a la mañana. Corta el teléfono y me dice, qué raro que Arnaldo André me llame a preguntar cuándo vuelvo. Entonces yo, siempre minimizando todo y con ansias de que él siga compartiendo con la familia, le dije, no te preocupes, a lo mejor quiere salir, quiere irse al jugar, qué sé yo. Y le llamó la atención. Y evidentemente por las horas de fallecimiento, al chico ya lo mataron ese sábado, ese domingo. Primero hizo la llamada y yo pienso que después lo mataron. Lo tenían esposado por un tronco. A ese chico lo tuvieron esposado por un tronco y después le metieron una daga, al igual que a mi marido, en el corazón. Y de allí fueron y le tiraron en el pozo, porque no tenía que haber rastros para cuando el patrón llegara. Un detalle importante que no se tuvo en cuenta, que después nos enteramos, que la mujer tenía antecedentes de somnilera. Entonces, cuando yo entro al dormitorio, después del hecho, entro al dormitorio, encuentro una jarra con restos de jugo. Y a mi esposo le gustaba muchísimo tomar jugo. Y yo pienso que lo durmieron. Porque así fácilmente él no iba a caer en las manos de estos asesinos. No iba a caer. Era un hombre muy precavido, me decía. Un hombre muy precavido, muy conocedor del campo, muy atento a todo. Era una persona que fácilmente no se le iba a sorprender. Los hermanos tomaron al patrón y lo llevaron hasta una de las salitas de la casa y sin muchas vueltas lo mataron. Luego de cometer el doble crimen, se encargaron de dejarle servida una buena cantidad de comida a la mascota. Tomaron algunas pertenencias y escaparon. Sí, cuando hicieron la reconstrucción de los hechos yo lo vi. Un chico joven, menudito, morenito, flaquito, pero una cara de persona mala. Ella era mucho mayor que él. La mujer era mucho mayor que él. Y el chico, recuerdo que me decía mi esposo, vos sabés que no sabe ensillar un caballo. No sabe subirse al caballo. Entonces yo le decía, pero y bueno, entonces ¿por qué les tenés allí? Y me decía, bueno, pero ellos quieren trabajar, yo les voy a enseñar. Ahora, la mujer es muy guapa. Ella, yo no tengo que pedirle nada. Ella entra a la casa de él, entra, limpia, arregla, pone todo en orden, te va a gustar, me decía. Yo llego y ella ya está ahí con la comida puesta, qué sé yo. A mí me encantó, pero a lo mejor ya era una estrategia para saber qué hacía el patrón, cuál era el movimiento del patrón. Lo estaban estudiando constantemente. Y sí, es lo que yo creo, porque ella era muy guapa, según él. Pero él no sabía ensillar un caballo. No servía para peón, no servía. O sea, ni para aprendiz, no servía porque no le prestaba atención a nada. No sé, por eso me quedó la duda. ¿Esto fue por encargo? Porque para robar una moto y un celular, un doble homicidio. Tan cruel. Tan cruel. Se establece con toda esta información que manejaban los investigadores que la pareja tuvo un control, o sea, los hermanos tuvieron un control total de la escena.
a ser personas ya conocidas del patrón, del ambiente mismo, había un detalle que les llevó a reforzar esa teoría y fue cómo cuidaron de la mascota del propietario. Había un perro de la raza Rottweiler que estaba generalmente sujeto a un árbol dentro de la propiedad y sintieron pena de alguna manera cuando cometieron el crimen, que le habían dejado una montaña de comida balanceada, suponiendo de que de esa se alimentaría el perro en el tiempo que llevara a la familia, ya sea de don Carlos, del chico que mataron, o la propia policía, darse cuenta de lo que había sucedido. Entonces, esa situación, que el perro no se había suelto de alguna u otra manera, no había atacado, no se había manifestado y hasta inclusive le dejaron comida, es que hizo cerrar a la policía que evidentemente se trataba de los dos y no habían errado a la hora de obtener los datos primarios. Amén de que la confesión de uno de ellos les hacía tener esa certeza. Recordándoles que esa confesión en juicio no sirve, ustedes saben, ¿verdad? Uno no está obligado a declarar en su contra misma, podía haber dicho otra cosa, se podía declarar inocente en un juicio eventualmente, entonces necesitaban elementos que en algún momento, a la hora de exponer las teorías, les respaldara para sostener de que esos dos hermanos fueron los que mataron a don Carlos y a Arnaldo André. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y ya volvemos con el desenlace de esta nueva historia. La investigación prosperó para la policía y para el Ministerio Público, tanto así que ya tenían fecha asignada para el juicio oral. Iba a ser 2 años después. Lo que ocurrió ese 23 de marzo, un lunes 23 de marzo del año 2009, conocería de un desenlace, les decía, 24 meses después de las pesquisas que había hecho la policía, luego de una denuncia por desaparición de una persona, de un adolescente, y este era Arnaldo André. Todo comenzó así. Él no fue al colegio, la familia estaba preocupada, comenzaron con las denuncias de búsqueda, la policía se movilizó, fueron hasta el lugar donde él trabaja y encontraron el cuerpo de don Carlos en el patio, apuñalado en 7 ocasiones en el pecho, brazo y espalda. Él había recibido la peor de las partes de un ataque con puñal, por decirlo de alguna manera, porque Arnaldo André, si bien fue herido en dos partes en el pecho, él fue esposado y arrojado a un pozo, también una manera violenta de haber sacado de la vida a este joven. ¿Quiénes fueron los autores de este hecho? Una mujer de 24 años y su hermano, menor en ese entonces, de 17, 2 personas que fueron contratadas como peones por don Carlos para que hagan trabajos de mantenimiento dentro de la estancia. ¿El motivo? Le habían pedido un adelanto de dinero y don Carlos dijo, ahora no. Y eso fue lo que los condujo a matar, según las investigaciones policiales, a don Carlos, y como no tenían que dejar cabo suelto, murió Arnaldo André. Este joven de 16 años, peón de don Carlos. 2 años después, les decía, llegó el momento del juicio y este fue el desenlace. La condena. Posterior al hallazgo de los cadáveres y la detención de los sospechosos, la investigación quedó a cargo del fiscal Julio Camacho. El abogado imputó y pidió que ambos procesados sean llevados a prisión, tanto el menor de edad como la joven de 24 años. Fueron llevados hasta la capital para quedar con detención preventiva a la espera de un juicio oral. 6 meses más tarde se presentó la acusación para ambos y 2 años transcurrieron para que los autores se enfrenten a un juicio oral y público. Los procedimientos se realizaron en 2 partes. Uno con la justicia ordinaria, donde Miguelina López fue condenada. El día que hicimos la reconstrucción de los hechos, se los llevó a ambos y el chico no hacía más que mirarme a los ojos y reírse. El chico de 16 años, la edad de mi hijo, era un asesino, es un asesino. Y ese asesino no sé dónde está. No sé dónde está. Está suelto o ya está muerto. No sé. ¿A él no le condenaron entonces?
Se hizo el juicio oral y público, pero para entonces el chico se había escapado de la cárcel. Y nunca más se le encontró. Por lo menos yo nunca más supe de él. Wilson, así se llama. ¿Qué le motivó a asesinar tan brutalmente a 2 personas? No sé. Pero por un adelanto de salario nunca. ¿Qué le motivó a entrar mintiendo, diciendo que eran parejas, cuando en realidad son hermanos? No sé. Entonces, yo tengo que mantener la tranquilidad de mis hijos, tengo que mantener mi paz mental. Entonces ya ni pregunté de él, porque que la vida se encargue. Yo no puedo hacer más nada. Haga lo que haga, yo ya no voy a recuperar la vida de mi esposo. Tuvieron que cerrar el capítulo obligadamente para tener esa tranquilidad, digamos. Por supuesto. Es feo, es triste, es doloroso vivir, aunque vivo así, ¿verdad? Con el por qué hicieron esto. Es difícil, pero si no hay respuesta. Miguelina fue sentenciada a pasar 24 años en prisión. Actualmente cumple 12 de ellos y 9 meses de su condena en la Casa del Buen Pastor, penitenciaría de mujeres de la capital. La mujer recibió casi la máxima pena en aquel tiempo, debido a que el tribunal consideró que ambos actuaron con extrema saña. Así como ya no se compadeció de mis hijos, tampoco me compadecí. Es más, yo creo que le hice un favor a sus hijos. Porque tenía como 3, 4, 5 hijos, creo que. Todos pequeños, pero que más pequeños que mis hijos. Y yo creo que le hice un favor a sus hijos. No pueden crecer al lado de una madre asesina, porque vamos a tener 5 asesinos sueltos después, si son criados por esa clase de bestia que fue esa mujer, que estoy segura ayudó en el crimen. Estoy segura. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo de Escena del Crimen. 8 y 24 años. 8 años para el menor de edad en ese entonces, López González, porque evidentemente se constituía en lo más alto que se podía dar para la minoría de edad que tenía él en ese momento. Obviamente hoy en libertad. Y en el caso de su hermana, de Miguelina López González, llevó casi la mayor cantidad de años penados en nuestro país, o computados en nuestro país, por un hecho de homicidio, en este caso doble homicidio, con la agravante así. Ella recibió 24 años de cárcel, hoy aún compurgando en la Casa del Buen Pastor, en la cárcel de mujeres. Ella debería de compurgar su pena en el marzo del 2033, según obra en los registros del Ministerio de Justicia. Podríamos decir de alguna manera que el proceso fue limpio, la investigación fue rápida, una investigación pulcra que determinó con rapidez quiénes fueron los autores del hecho. También uno puede llegar a evaluar que en el contexto de las cosas como cuando se dan, es difícil investigar en zonas, digamos, donde no hay mucha organización por la carencia de testigos, por ejemplo. O hoy, como estamos muy acostumbrados, los que vivimos en las zonas urbanizadas, el famoso circuito cerrado. En este caso, evidentemente, la policía hizo uso de las viejas técnicas y mañas de las investigaciones policiales para descubrir de quiénes se trataban, y eso llevó evidentemente a una conclusión del tribunal de que se trataba de ellos. Llegaron a comprobar eso. Evidentemente que nunca uno devuelve esa tranquilidad a sus familiares. Hoy, en el caso de Arnaldo, la familia lo sigue llorando. En el caso de Don Carlos ocurre lo mismo. Su familia sigue sintiendo esa ausencia, aunque las penas hayan sido las que correspondan según el Código Penal. Que vaya este programa entonces en memoria de ambos, para recordar un poco lo que había ocurrido en ese marzo del 2009. Llegamos al final así del programa, esperando que siempre evidentemente visiten
los programas que tenemos en YouTube, todo lo que hace a las 5 temporadas de Escena del Crimen. Desde que comenzó tienen todos los programas ahí y también evidentemente aguardándolos a una próxima edición, la próxima semana cuando sea martes 22:30 horas. Aquí por Unicanal. Nos vemos.